Las 10 sombras de una joven. Por especial FX Ikura. Capítulo 5. Espíritu maldito. Toji Zenin solo regresó al complejo del clan cuando se quedó sin dinero y necesitaba ganar más. Era un ciclo de enjuague y repetición al que casi se había vuelto insensible en este punto de su vida. Gastar todo su dinero en apuestas, conseguir un trabajo del clan, matar algunas maldiciones, cobrar y luego hacerlo todo de nuevo. Nunca se molestó en quedarse mucho tiempo, se iba inmediatamente una vez que conseguía un trabajo o cobraba su salario. Cuando su vida se convirtió en una rutina tan sin sentido, Toji incluso había perdido la capacidad de preocuparse por lo insignificante. Hacía mucho tiempo que se había vengado y enterrado a quienes lo habían atormentado. Sin embargo, al final, nada cambió. Los ojos que una vez lo habían mirado abiertamente con desdén, ahora simplemente miraban hacia otro lado con miedo. También podía enterrarlos, pero ¿qué sentido tenía? No hacía nada para llenar el vacío dentro de él. En lugar de tolerar esas miradas irrespetuosas, simplemente había perdido la voluntad de siquiera preocuparse. Sentía una profunda sensación de desapego, como si simplemente fuera un observador en su propia vida, viéndose a sí mismo desempeñar un papel en una historia que había perdido su trama hacía mucho tiempo. Cada día se fundía con el siguiente, indistinguibles y monótonos. El mismo ciclo de ganar dinero, gastarlo todo en juegos de azar y repetirlo todo una y otra vez. A pesar de eso, a veces, había cosas que lo hacían mirar a su alrededor de vez en cuando, como el rumor que circulaba sobre los 6 ojos. Por una razón u otra, los 6 ojos parecían haberse interesado por el nuevo tesoro del clan Zenin, Tanya. No sabría si se trataba simplemente de un interés fugaz por una rival potencial o un amor de la infancia, ni le importaba particularmente. Si los 6 ojos iban a seguir agitando el avispero como lo había hecho, era seguro que sería al menos ligeramente entretenido de ver. Tal vez, se quedaría un poco más esta vez, solo para ver qué haría el 6 ojos a continuación. Toji giró la cabeza hacia un lado, esquivando una patada voladora del mocoso Zenin que no lo dejaba en paz. Había entrenado con él una vez por capricho, más por curiosidad que otra cosa. Y desde entonces, el mocoso lo acosaba para que entrenara más cada vez que lo veía. Admitiría que Naoya tenía talento. A diferencia de él, el más joven en Aobito había sido bendecido al nacer con una cantidad impresionante de energía maldita y una técnica innata. Sin embargo, todavía no entendía por qué el niño estaba tan obsesionado con él. Oye, niño, dijo Toji, deteniendo a Naoya en seco. ¿Por qué estás tan decidido a entrenar conmigo? ¿Por qué no entrenas con tus hermanos? De ninguna manera, todos son basura, respondió Naoya con una mirada molesta. Y además, eres el más fuerte. Aunque no tengo energía maldita. No necesitas nada, respondió Naoya con total naturalidad. El resto del clan son unos tontos que no entienden tu fuerza. Toji resopló en respuesta. El chico no se equivocaba en eso. El clan Zenin estaba tan atrapado en su mentalidad tradicionalista que ni siquiera consideraban el valor que él podía aportar al clan. Un grupo que se negaba a reconocerlo a pesar de que ya los había superado a todos en poder. Solo pensarlo le ponía los nervios de punta, una sensación que casi había olvidado. Son todos unos tontos, repitió Naoya mientras apretaba los puños. No solo se niegan a reconocerte, sino que prefieren prestarle atención a esa estúpida chica que a mí. El anciano estaba ignorando a su propio hijo a favor de la chica de las 10 sombras. Eso no le sorprendió en absoluto. El Jujutsu lo era todo en el clan Zenin, y el potencial de uno como hechicero de Jujutsu se valoraba enormemente. Las 10 sombras no se podían transmitir directamente. Era algo que aparecía escasamente en los linajes a través de cualquier rama de la familia. Si bien los usuarios de las 10 sombras tendían a asumir el liderazgo del clan, sus hijos a menudo no lo hacían. Si el portador de las 10 sombras era un hombre, se esperaba que se convirtiera en el jefe. Sin embargo, en el caso de las mujeres, era diferente. Si se asumía el liderazgo, sería el marido quien tendría esa autoridad. Aún así, a pesar de eso, aún podrían producir hijos con niveles elevados de energía maldita. Fue una de las razones por las que, a pesar de que estaba directamente relacionado con la rama principal, Toji fue condenado al ostracismo por el clan. No pudo transmitir sus habilidades a la siguiente generación. Si tuviera un hijo, era probable que su progenie tuviera energía maldita reducida en lugar de ninguna energía maldita y la restricción celestial. Eso se debía a que la madre probablemente tendría algo de energía maldita y no sería como él. Por lo tanto, para ellos, era mejor propagar a los que tenían más energía maldita. En ese sentido, el clan tenía la vista puesta en las generaciones siguientes.
Las 10 sombras se valoraba más que la hechicería de proyección como técnica maldita, por lo tanto, Tanya valía más que Naoya como hechicero de Jujutsu para esta generación. Por eso el anciano centró su atención en Tanya antes que en su propio hijo. Eso era todo lo que había que hacer y cómo era la vida en el clan Zenin. Sin embargo, el liderazgo probablemente volvería a los hijos de Naoya en la generación siguiente, a menos que el usuario de las 10 sombras muriera primero. Después de todo, las disputas por el próximo jefe del clan sucedían todo el tiempo a lo largo de la historia. Toji tarareó para sí mismo. Así que por eso has estado entrenando tanto últimamente, ¿eh? Les mostraré a todos esos tontos que soy el mejor. Por lo que había visto del niño hasta hace poco, Naoya era la definición de un mocoso mimado y consentido. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Qué se suponía que era, el niñero del clan? Naoya-sama. Un asistente se acercó a ellos en el patio. Toji no se perdió como el asistente evitaba deliberadamente mirarlo a los ojos, fingiendo que no existía. ¿Qué pasa? Respondió Naoya con una mirada molesta en su rostro. ¿No puedes ver que estoy ocupado? Mis disculpas. La asistente inclinó la cabeza. Pero Naobito-sama ha solicitado tu presencia. Padre. Eso pareció llamar la atención del niño. ¿Quiere verme? Sí, Naoya-sama. Naoya estaba a punto de salir del patio antes de dudar y mirarlo con una mirada insegura en sus ojos. ¿Te vas a ir de nuevo, Toji? Me quedaré un poco más esta vez. Los ojos de Naoya parecieron iluminarse antes de asentir rápidamente en respuesta y salir corriendo del patio hacia la residencia del anciano. La asistente la siguió, evitando cuidadosamente su mirada todo el tiempo. Oh. En lo profundo del territorio del clan Zenin, construido lejos del resto del complejo, había un edificio que constantemente liberaba un miasma de energía maldita. Había 2 guardias apostados, pero estaban allí principalmente para evitar que los miembros del clan ingresaran sin autorización. Eso se debía a que este edificio contenía un sótano que se usaba exclusivamente para entrenamiento. Sin embargo, el entrenamiento que se realizaba aquí era una práctica en vivo. Con ese fin, el sótano estaba hecho para atrapar maldiciones de grado 2 e inferiores para ser utilizadas para ganar experiencia en batalla con riesgos mínimos para sus vidas. Para un clan de hechiceros de Jujutsu, ¿qué podría ser mejor entrenamiento que poder luchar contra una maldición real dentro de un entorno controlado? Si bien las maldiciones no eran raras, tampoco eran exactamente comunes. Tener una sala llena de maldiciones que uno podía usar cuando quisiera para entrenar era una ventaja obvia sobre tener que recorrer la ciudad en busca de maldiciones. El entrenamiento y el combate eran efectivos, pero nada supera la experiencia real de luchar contra una maldición. Desafortunadamente, los riesgos mínimos no significaban riesgo cero. De vez en cuando, algunos mueren simplemente por descuido o imprudencia. Por eso se restringe el acceso, para evitar que los miembros del clan se entrenaran en exceso y murieran debido a un error causado por la fatiga o el exceso de confianza. Incluso dentro de un entorno controlado, un espíritu maldito seguía siendo un espíritu maldito después de todo. Había muchos sellos poderosos y protectores contenidos en el edificio para sepultar las maldiciones reunidas en su interior. No sería incorrecto decir que la cantidad de maldiciones en este edificio era suficiente para incluso iniciar un desfile de tamaño moderado. La colección de maldiciones fue reunida por miembros del clan o incluso mercenarios, reabastecida regularmente a través del poder tanto de la fuerza como de la riqueza. A pesar de eso, a los miembros del clan todavía no se les permitía matar a los espíritus malditos sin motivo. A todos se les dio un límite que no podían exceder. Una vez alcanzado, tendrían que abandonar el campo de entrenamiento. Por eso muchos practicaban la moderación, con el objetivo de dañar sin matar directamente para seguir entrenando. Por supuesto, para los rangos superiores, no existían tales límites. A pesar de eso, trató de ser frugal con sus recursos. Los equipos para capturar maldiciones tenían que ser mucho más fuertes que las maldiciones mismas para garantizar la seguridad, y había escuchado rumores de sus numerosas quejas contra el escalón superior. No sería bueno antagonizarlos innecesariamente. El aire de la habitación parecía crujir con malevolencia mientras las maldiciones emergían de las sombras más profundas de la habitación, atraídas por su presencia. Las maldiciones, amalgamas grotescas de miembros retorcidos y dientes rechinantes, comenzaron a moverse juntas con cierto nivel de coordinación. No se sorprendió, las maldiciones no eran simplemente bestias sin mente después de todo. Habían reconocido instintivamente que era demasiado peligroso atacar solos y se unieron para aprovechar sus números. Debido a lo variadas que eran las maldiciones, no era raro tener maldiciones que atacaran a otras maldiciones, pero esta galería estaba muy bien seleccionada para garantizar que ninguno de sus tipos se liberara en esta masa.
Era una buena práctica luchar solo contra una gran cantidad de enemigos, pero ese no era su propósito aquí hoy. León valiente. De las sombras emergieron un par de ojos dorados y penetrantes. Pronto, el resto de su cuerpo musculoso lo siguió, saliendo de la oscuridad y entrando en la realidad. Las sombras goteaban de su pelaje amarillo mientras reflejaba la lámpara circundantes mientras su melena parpadeaba como zarcillos de fuego. Sentada sobre su cabeza había una corona dorada que no se movía ni se balanceaba con ninguno de sus movimientos, sujeta tan firmemente que parecía más una extensión de él en lugar de un accesorio desgastado. Bravelion caminó majestuosamente hacia adelante, gruñendo suavemente. Sin embargo, cada gruñido hizo que las maldiciones circundantes retrocedieran, ya sea con el pie, el apéndice o de otra manera. A diferencia de Tanya, el león exudaba un aura que instintivamente hacía que las maldiciones de menor fuerza se encogieran. ¿Cómo se sentiría una presa cuando se enfrenta a un depredador máximo? Por supuesto, no fue por eso que lo invocó. Ya había investigado y documentado esa característica de su Shikigami la semana pasada. No, estaba allí para probar un aspecto diferente. Todo lo que se necesitó para comenzar fue una simple orden mental al Shikigami. El león amarillo levantó la cabeza tranquilamente y respiró profundamente, tomándose un momento para llenar sus pulmones hasta su máxima capacidad. Abriendo la boca, llena de dientes prístinos y afilados, lanzó un rugido primario que sacudió el aire a su alrededor, atravesando toda la habitación y la conciencia de cada espíritu maldito que estaba adentro. Como una ola de agua que se aleja, los espíritus malditos que los rodeaban se dieron la vuelta y corrieron. Los pocos que quedaron atrás no se vieron ilesos. Se quedaron congelados en el lugar, paralizados por el miedo. En medio de toda esta conmoción, el originador de este caos, el león de un amarillo brillante, levantó su pata y comenzó a lamer el dorso para limpiar su pelaje. Tanya simplemente levantó su propia mano y miró su reloj de pulsera. Era una simple negra, compuesta principalmente de plástico con una pantalla digital. Barata, resistente y, lo más importante, completamente reemplazable, ya que probablemente se rompería en la batalla. Puso en marcha la función de cronómetro para que los números fueran contando. Manteniendo a la vista las maldiciones dentro de su visión periférica y sus sentidos, era importante hacer un seguimiento de cuando los espíritus malditos circundantes finalmente superarían su miedo y así obtener una estimación de la duración de la habilidad de su invocación. El león valiente, acostumbrado a estas pruebas, ya estaba aburrido. Se dejó caer al suelo y dio un gran bostezo. Para integrar completamente una nueva habilidad en su arsenal, era necesario obtener información precisa. Por supuesto, este campo de entrenamiento no era solo para su uso. Eso limitaba el tiempo que podía pasar aquí, por lo que se aseguró de priorizar las habilidades que no se podían probar de otra manera, como el rugido que induce miedo del león valiente. Después de todo, era un paso necesario para volverse más fuerte. Tanya presionó un botón en su reloj de pulsera, pausando el cronómetro. Las maldiciones que habían quedado paralizadas ahora luchaban por escapar, mientras que las que ya habían escapado comenzaban a regresar sigilosamente. El león se levantó lentamente, preparándose para la segunda ronda. El sonido de alguien bajando las escaleras la detuvo. Misato, su asistente personal, se acercó y se detuvo en mitad de las escaleras. Las escaleras estaban protegidas, de modo que los espíritus malditos, atraídos por su presencia, solo podían reunirse alrededor de los extremos de la escalera como una multitud de admiradores. Eso era, si esos admiradores querían destrozarle y darse un festín con su cadáver. Aún así, por aprensiva e incómoda que estuviera, llamó a su joven pupila. Tanya-sama, dijo Misato obedientemente. Naobito-sama ha solicitado su presencia. Entendido, respondió Tanya. Iré para allá inmediatamente. ¿Por qué Naobito querría reunirse con ella de repente así? Oh, Tanya encontró al jefe del clan esperando en su habitación habitual, la que tenía una vista directa del estanque Koi y el patio. Como siempre, la puerta corrediza estaba abierta para que pudiera disfrutar de la vista. Para su sorpresa, vio que Naoya ya estaba allí, sentado frente a su padre en la mesa. El chico la fulminó con la mirada y su enojo pareció intensificarse aún más cuando ella tomó asiento en el cojín vacío junto a él. Era desafortunado, pero aún no había remediado la fricción en su relación desde ese desastroso primer encuentro, especialmente porque rara vez se veían. Ella tendía a estar ocupada con sus lecciones y entrenamiento, y asumió que era lo mismo para él. Lo vio algunas veces de pasada, pero no podía llamarlo fácilmente ya que siempre estaba preocupado leyendo un diccionario de sinónimos. Como tal, simplemente había habido muy pocas oportunidades para que ella arreglara ese puente. Naobito tomó un sorbo de su taza antes de volver a colocarla en la mesa y desvió su atención del estanque Koi.
Los miró por un momento, como si estuviera contemplando qué decir antes de finalmente abrir la boca para hablar. ¿Has estado progresando bien en tu entrenamiento, Tanya?, comenzó Naobito. He oído que domesticaste a otro Shikigami recientemente. Bien hecho. Tanya no se perdió como Naoya la fulminó con la mirada por el elogio que recibió. Esa fue una reacción razonable. Naobito debería haber hablado con Naoya primero, ya que el chico había estado en la habitación antes que ella. Hablar con ella en cambio era un desaire obvio contra él, mostrando favor hacia ella. Si solo hubiera sido otro competidor, entonces habría sido una buena situación para ella. Sin embargo, dado que Naoya era el futuro heredero, eso no auguraba nada bueno para su futuro. Me siento honrada por sus amables palabras, Naobito-sama, respondió obedientemente, ocultando cuidadosamente su consternación. Naobito asintió en respuesta. Naoya, eso, llamó la atención del chico mientras desviaba su atención de su mirada fulminante hacia su padre. Sí, padre. Has estado poniendo más esfuerzo en tu entrenamiento últimamente, dijo Naobito mientras se servía un poco más de sake. Sigue trabajando duro como Tanya. Naoya pareció enojarse con eso, y por un breve momento, pensó que podría ser otro berrinche. Sí, padre, dijo el chico con voz entrecortada. Sorprendentemente, no lo hizo. Sin embargo, el hervor interno que lo estaba enconando era obvio por su expresión. Parecía que ella tendría que reparar el puente más temprano que tarde antes de que empeorara. Sin embargo, ambos han superado con creces a sus pares como hechiceros de Jujutsu, comenzó Naobito. Ya es hora de que asuman su primera misión y exorcicen una maldición en el mundo real. Técnicamente, esta no era la primera misión de Tanya. Ya la habían llevado para probar y mostrar sus habilidades en condiciones del mundo real. Como tal, las palabras de Naobito eran una mentira descarada, pero la razón para incluirla era muy simple. Era porque Naoya había sido inflexible en hacer su primera misión sin la supervisión de un adulto. La única forma plausible de introducir un guardaespaldas era incluir a alguien de su edad un poco mayor. Por supuesto, no había nadie más que ella que cumpliera con los requisitos. Por lo tanto, el líder del clan Zenin le dio una misión que era esencialmente de niñera. No iba a pasar nada verdaderamente peligroso, pero, por supuesto, las relaciones familiares jugaban un papel en esto. Aún así, ella no era reacia a la misión. Esta era una buena oportunidad para arreglar las cosas y acercarse al futuro jefe potencial del clan. Será un simple exorcismo, continuó Naobito. Chojuro los acompañará mañana como su representante, pero no los ayudará a menos que sea absolutamente necesario. Ambos deberán cuidarse las espaldas. Espera, voy con ella. ¿No se supone que debemos tener misiones separadas?, preguntó Naoya antes de mirarla con enojo una vez más. Puedo hacer la mía solo. Cuida tu lengua, muchacho. Esta no es tu decisión. Naobito entrecerró los ojos. Ambos actuarán como un equipo, y eso es definitivo. Naoya apretó los dientes, pero no discutió y simplemente asintió con la cabeza. Naobito solo negó con la cabeza y tomó un largo trago de su taza antes de soltar un profundo eructo. Tanya, por otro lado, mantuvo su expresión cuidadosamente neutral, especialmente porque había sido informada de los detalles de antemano. Adultos, niños, todos sois iguales. Siempre peleándoos por nada, gruñó Naobito con las mejillas enrojecidas mientras se servía un poco más de sake. Ustedes dos van a ser la base del clan en el futuro, así que llévense bien, maldita sea. Tanya inclinó la cabeza. Por supuesto, Naobito-sama. Sí, padre, gruñó Naoya. Fe. Naobito escupió en la taza vacía antes de hacer un gesto de espanto con la mano. Ahora salid de aquí. Vosotros dos estáis arruinando la atmósfera. Ambos se inclinaron antes de salir de la habitación. Naoya salió pisando fuerte de la habitación, la furia petulante emanaba de él todo el tiempo. Tanya lo siguió por el pasillo mientras salían de la sección del complejo de Naobito. No era como si lo estuviera siguiendo, sino que ambos iban en la misma dirección hacia el distrito E del complejo. Mientras ambos continuaban caminando en silencio, Tanya comenzó a pensar para sí misma. Aunque parecía que la misión sería problemática, también había una oportunidad aquí. No solo podría reconciliarse con el heredero aparente, sino que también podría iniciar una conexión con Chojuro, su manager para esta misión. Un manager era generalmente alguien que informaba a los hechiceros sobre la misión y creaba una cortina. Por lo general, se le daba a los no combatientes, por lo que Chojuro estaba extremadamente sobrecalificado para el papel. Ella lo conocía porque era un miembro notable de los Sei, el grupo más fuerte de hechiceros del clan Zenin. También era el primer hechicero de Jujutsu que había conocido durante ese fatídico día en que despertó su técnica innata.
a pesar de tener una edad muy avanzada y muchas distinciones notables a su nombre, se negó a retirarse y convertirse en un anciano del clan. La influencia que tenía en el clan, a través de sus largos años de servicio, no era insignificante. Si jugaba bien sus cartas, podría matar 2 pájaros de un tiro de manera eficiente y efectiva. No había ninguna razón para no intentarlo, incluso si el anciano era un maníaco de batalla en un nivel que superaba por lejos a su antiguo batallón. Naoya de repente dejó de caminar y se dio la vuelta para mirarla. Ahora escucha, estúpida chica, gruñó Naoya mientras la fulminaba con la mirada. No te necesito a ti ni a nadie más. Seré yo quien elimine la maldición. Así que mañana, no interfieras. ¿Entendido? Después de un momento, Tanya sintió en silencio con la cabeza una vez. Bien. Luciendo un poco menos enojado, Naoya continuó. Solo observa cómo trabaja un verdadero hechicero de Jujutsu y tal vez, solo tal vez, mejorarás un poco. Para ser una chica. Y con ese comentario sarcástico, se dio la vuelta y se fue furioso. Tanya lo miró con una expresión en blanco. No había planeado hacer mucho en primer lugar, solo lo mínimo, así que esto funcionó bien para ella. Aún así, era preocupante lo antagonista que estaba haciendo. Tal vez arreglar ese puente sería un poco más difícil de lo que pensaba. Dejando a un lado la personalidad, Naoya era lo suficientemente competente para ser un niño. Todavía podía manejar el trabajo con compañeros de trabajo y superiores con personalidades problemáticas siempre que fueran competentes, incluso si era una molestia. El problema era si mantenía este estado de ánimo en el futuro. Tanya dejó escapar un suspiro antes de comenzar a caminar de regreso hacia sus aposentos. Tendría que prepararse para esta noche. Oh, la luna estaba envuelta por nubes, oscureciendo la luz natural. Sin embargo, la noche estaba iluminada por las brillantes farolas de la calle y las ventanas iluminadas. En esta era donde la electricidad era especialmente barata, no tenía sentido hacerlo de otra manera, especialmente para promover la seguridad pública. Como tal, a pesar de que la población agrandada dio lugar a cada vez más maldiciones, no había tantas, había muchos lugares donde esconderse. Los rincones oscuros de un edificio abandonado, los callejones sin salida, los túneles desiertos debajo de la vibrante ciudad. Estamos aquí, Tanya-sama, Naoya-sama. Oye. ¿Por qué dijiste mi nombre en segundo lugar? Debería ser el primero. Cuando los ojos entrecerrados del anciano en el espejo retrovisor se volvieron hacia Naoya, notado por el ligero giro de su cabeza ya que sus pupilas no eran visibles, el joven se quedó en silencio, su boca se cerró abruptamente a mitad de la oración. Naoya se apresuró a apartar la mirada, aunque con bastante amargura. Sentada en el asiento trasero junto a Naoya, Tanya levantó la vista para ver que el anciano había cambiado su enfoque hacia ella, incluso cuando el auto se detuvo lentamente. Era un anciano de aspecto extraño con un mohawk y una sonrisa casi perpetua en su rostro. La sonrisa se sentía incómoda de mirar por mucho tiempo debido a lo extraña que era, como la expresión de un maniquí. A pesar de eso, no había duda de que este anciano, Chojuro, era confiable y fuerte, ya que había estado en él por más tiempo. Honestamente, con su edad y experiencia, debería haber asumido el liderazgo de ese grupo, pero aparentemente, siempre había rechazado la oportunidad a pesar de durar más que muchos de los líderes a los que seguía lealmente. El sedán pronto se detuvo afuera de una gran fábrica. Chojuro fue el primero en salir del sedán, seguido por Tanya y luego por el desconcertado Naoya. Si bien esta área también estaba iluminada por farolas, algunas de ellas estaban rotas, lo que generaba varios puntos oscuros. La atmósfera inquietante se acentuaba por el hecho de que ninguna de las ventanas de los edificios cercanos tenía las luces encendidas, a pesar de que aún no era medianoche. Había un frío antinatural en el aire, de modo que incluso Naoya comenzaba a verse incómodo. Era el tipo de atmósfera pesada que solo podría haber sido creada por un espíritu maldito arraigado. Según el expediente que les habían proporcionado, el espíritu maldito había sido denunciado por una ventana personas que no eran hechiceros de Jujutsu pero podían ver espíritus malditos, hace unos días después de que desaparecieran algunos trabajadores de la fábrica. Otro incluso había desaparecido ayer. Normalmente, este habría sido un caso para los servidores públicos, los hechiceros de Jujutsu High, pero su falta de mano de obra los obligó a enviar el trabajo a un contratista privado. En este caso, ese era el clan Zenin. Crearé la cortina y permaneceré afuera, dijo simplemente Chojuro, riéndose suavemente para sí mismo como si fuera una broma interna. Ven a buscarme cuando hayas terminado. Chojuro hizo una señal con la mano y comenzó a cantar mientras una barrera comenzaba a descender lentamente sobre el área desde el cielo.
Naoya parecía tener todavía una mirada inquieta en su rostro mientras observaba que la cortina comenzaba a descender sobre ellos, separándolos del mundo exterior. Tanya no podía culparlo por estar nervioso. Heredero del clan o no, todavía era solo un niño enviado a su primera misión para cazar lo que esencialmente era un monstruo. Su reacción al ser puesto en una situación peligrosa fue bastante normal, a diferencia de otra persona que conocía. ¿Está listo?, preguntó Tanya. Por supuesto que estoy listo. Naoya se dirigió furioso a las puertas de la fábrica y golpeó con su puño infundido con la maldición. A pesar del tamaño de su pequeño puño, la puerta se derrumbó bajo su golpe, pero tampoco se cayó. Avergonzado, la golpeó de nuevo, y esta vez cayó correctamente. La miró con el rostro ligeramente enrojecido. Y recuerda lo que dije. Solo mira y aprende. Sin esperar una respuesta, saltó sobre la puerta caída y entró pisando fuerte. Evidentemente, parecía que incluso la charla normal lo estaba poniendo nervioso. Eso no salió como estaba planeado, pero ella estaba medio esperando este resultado. Por lo menos, con el tiempo habría más oportunidades de entablar una relación en el interior. Tanya lo siguió al edificio a través de la entrada improvisada que hizo. El interior de la fábrica estaba oscuro y la única luz provenía de la luz de la luna que había penetrado por las diversas ventanas esparcidas por todo el edificio. Encendió la luz al pasar, pero, como era de esperar, no se encendió ninguna luz. Las máquinas y las cintas transportadoras permanecieron inactivas mientras pasaban junto a ellas, aventurándose más profundamente en el corazón de la fábrica. El silencio era casi opresivo, roto solo por el goteo ocasional de agua de una tubería con fugas y sus pasos. Sus ojos escanearon las sombras en busca de cualquier señal de movimiento. Después de buscar en el entorno de trabajo principal, fueron al pasillo donde se encontraban las habitaciones traseras, el área de carga, la sala de almacenamiento, la oficina de administración, la sala de descanso, los baños. Incluso revisaron cada puesto individual en los baños de hombres y mujeres. Aparte de algo de materia fecal sin tirar, no había mucho más que encontrar allí. Después de casi 30 minutos de búsqueda infructuosa, decidieron tomar un descanso sentándose en algunas sillas vacías en una sala de descanso. Había varios escritorios circulares con sus respectivas sillas, así como un mostrador, un refrigerador y un fregadero en la pared del fondo. Todo lo que se podía decir al respecto era que era simple, estéril y utilitario. No había ventanas, pero una linterna que habían conseguido de la oficina de administración estaba colocada de pie en el centro de la mesa con su haz de luz que golpeaba el techo. Era en esta mesa donde ambos estaban sentados. Esto es una pérdida de tiempo, se quejó Naoya mientras se inclinaba hacia atrás en su silla, equilibrándola solo sobre sus dos patas traseras. Probablemente se esté escondiendo, respondió Tanya. Por lo general, las maldiciones atacarían al verlas, pero esta parecía ser un poco más inteligente. HMPH. Probablemente me tienes miedo. Tanya pensó que eso era poco probable, pero decidió no mencionarlo. Aún así, era casi desconcertante que no hubieran encontrado nada relacionado con el espíritu maldito. La información siempre era clave y les faltaba mucho en esta situación. Tal vez, sería mejor volver con Chujuro fuera de la barrera y contarle sobre la situación actual. Tal vez él tendría algunos consejos sobre cómo buscar mejor la maldición. Todavía no les habían enseñado exactamente cómo descubrir las maldiciones, ya que generalmente no se ocultaban bien hasta un rango superior. Podría ser mejor para nosotros. Tanya instintivamente levantó sus manos hacia su cuello justo un momento antes de que la pata de una araña se envolviera alrededor de él. Vio que los ojos de Naoya se abrieron una fracción de segundo antes de que el apéndice se cerrara, sujetando sus dedos contra su cuello. Luego, voló hacia atrás fuera de su asiento y fue arrastrada por la puerta abierta. Tanya. Mientras Naoya la perseguía por el pasillo, Tanya intentó frenéticamente usar sus dedos para hacer una señal con la mano, pero las cerdas del cabello se clavaban en la piel de sus dedos y cuello. La única razón por la que no la perforaron más fue por la energía maldita que la atravesaba. Ese había sido el límite de su tiempo de reacción. Había bajado la guardia y ahora estaba pagando por ello. ¿Cómo no lo sintió? A pesar de que Naoya usó energía maldita para perseguirla, la distancia entre ellos no se estaba cortando en absoluto. No solo eso, sino que el apéndice alargado de la araña era demasiado largo para ser posible y el pasillo parecía extenderse sin fin. No, ya habían pasado exactamente por el mismo casillero a la derecha 2 veces. Estaba dando vueltas. Si Naoya seguía así, se quedaría sin energía maldita en poco tiempo. Esto era una trampa. Tanya intentó abrir la boca para hablar, pero el fuerte agarre de la pata de araña envuelta alrededor de sus manos y cuello solo le permitió un jadeo ahogado. Apenas podía respirar como estaba.
Peor aún era el hecho de que, incluso si pudiera pronunciar una palabra, no podía confiar en que Naoya realmente la entendiera. Después de todo, todavía era solo un niño pequeño. Solo podía confiar en sí misma en esta situación. Inclinando la cabeza, Tanya acercó sus labios a su dedo extendido. Si pudiera morder hacia abajo y tirar hacia arriba, posiblemente podría arrastrar su mano hacia arriba, de modo que la pata de la araña estuviera alrededor de su muñeca. Eso liberaría sus dedos lo suficiente para producir un sello de mano. Iba a doler. Las cerdas del cabello destrozarían su mano y podría morder lo suficientemente fuerte como para morderse un dedo, pero ese era un precio que estaba dispuesta a pagar. Justo cuando sus dientes rasparon su uña, Naoya aceleró de repente. Sin embargo, no era algo tan simple como la aceleración. Hechicería de proyección, la técnica heredada de su linaje y lo que lo proclamó como heredero. 24 cuadros por segundo. Cada cuadro era medio paso. Levantando su pie en un cuadro y luego pisando el suelo en el siguiente, solo para repetirlo. En esos 24 cuadros, dio 12 pasos, todos transcurriendo en un solo segundo. La palma de Naoya tocó la pata de la araña incluso cuando la pasó, deteniéndose un par de pasos más allá de la maldición al final del segundo. Sin embargo, ese toque fue todo lo que se necesitó para abarcar al espíritu maldito en la técnica, obligándolo a moverse también a 24 cuadros por segundo. Sin embargo, eso era imposible para él. Sin tener conocimiento preexistente y saber cuáles eran las reglas de la técnica, sería una tarea difícil para cualquiera adaptarse de repente de inmediato. Como tal, la maldición fue sujeta a la penalización de la técnica de maldición de Naoya. La maldición de la araña se encogió y se congeló dentro de un panel de vidrio en un instante. La pierna desapareció del cuello de Tanya y el pasillo volvió a la normalidad. Sin embargo, su impulso no desapareció. Se estrelló contra el suelo, rodando por el impacto, mientras las heridas de pinchazo sangraban gotas de sangre. Naoya no se molestó en comprobar cómo estaba. No tenía tiempo. La araña solo se quedaría atrapada en ese estado durante un segundo, y esa penalización ya casi había terminado cuando su puño se estrelló contra el panel de vidrio. El espíritu, en estado de congelación e incapaz de defenderse, recibió toda la fuerza del golpe mientras se materializaba de nuevo en la realidad. La ira, la humillación y la frustración se cargaron en la energía maldita que se estrelló contra él, golpeándolo de lleno en la cara. La araña se disparó por el pasillo antes de estrellarse contra el suelo y deslizarse durante un buen trecho, dejando un rastro de sangre verde. Lo hice. Naoya estaba mirando su puño ensangrentado, con una expresión de éxtasis en su rostro. Serafín. Tanya había formado el sello de la mano, la señal de la cruz, mientras pronunciaba el nombre, incluso cuando sentía la intensa necesidad del toser. Sin embargo, la ira la impulsó a seguir adelante. El ángel surgió de su sombra, decadentemente radiante en el pasillo oscuro. Mátalo. El ángel se disparó por el pasillo, su velocidad fue tal que la ráfaga que siguió se retrasó un segundo. Como un espectro vengativo, rápidamente se abalanzó sobre la araña, levantó su lanza y apuñaló hacia abajo. Al contacto, el espíritu explotó en miles de crías de araña que se arremolinaron sobre él, lo suficientemente pequeñas como para caber dentro de las grietas de su armadura. Tumbada en el suelo, Tanya pudo ver el portal negro que aparecía en el alto techo sobre Naoya. Desde allí, 6 largas patas de araña se arrastraron hacia el desprevenido chico. Se puso de pie rápidamente mientras desenvainaba su espada. Abajo. En lugar de agacharse, Naoya se giró para mirar a Tanya confundido. Debido a eso, tuvo que retirar el corte de su espada, lo que resultó en que solo cortara las 2 piernas frente al niño. Las otras 4 patas dieron en el blanco, clavándose en sus brazos y hombros. A pesar de tener 2 apéndices acortados, estaba usando los otros 4 para levantar a Naoya en el aire, tirándolo hacia el portal. Enganchando la empuñadura de la espada en la grieta entre su pulgar y su índice, formó la señal de otra invocación. Bravelion salió corriendo de su sombra, un rugido penetrante se liberó de su garganta incluso antes de que sus patas tocaran el suelo. Las patas de araña se congelaron a mitad de movimiento, y fue en ese segundo que Naoya se levantó de las piernas y se dejó caer hacia el suelo. Tanya formó otra señal con la mano, convocando a una abeja de las sombras debajo del niño que caía. Naoya aterrizó suavemente sobre Mekshep, y la lana se infló para cubrir al niño, impidiendo que las patas de araña que lo perseguían lo reclamaran nuevamente. Las puntiagudas patas de araña apuñalaron la lana varias veces en vano. El valiente león saltó y mordió una pierna, arrancándosela. Fue entonces cuando llegó el ángel, apuñalando su lanza en otra pierna y evitando que se moviera incluso mientras las crías de araña, encendidas por su aura, cubrían su cuerpo. Sin embargo, Tanya podía sentir que su visión vacilaba.
No era por la pérdida de sangre o las heridas, ambas eran insignificantes. No, era por la fatiga de invocar repentinamente a 3 Shikigami al mismo tiempo. Todavía no era tan eficiente como quería cuando se trataba de utilizar su técnica. Sin embargo, en el momento en que cayera inconsciente, desaparecerían y regresarían a su sombra. ¿O sí? Nunca había pensado en probar eso ni podía recordar haber leído sobre ese escenario específico en los textos del clan. Sacudiendo la cabeza rápidamente, evitó que su mente divagara, pero se estaba volviendo más difícil a medida que su visión se volvía más borrosa. De repente, emergiendo de la lana, Naoya agarró una de las 2 piernas restantes y tiró. Hubo cierta resistencia, pero la maldición de la araña severamente debilitada fue sacada del portal y bajada hacia él. Su energía maldita, aumentada por las emociones negativas que se habían acumulado durante toda la batalla, bañó su puño mientras lo balanceaba hacia arriba. El uppercut se estrelló contra el pecho de la araña que caía y lo atravesó. La sangre brotó de la boca de la maldición, tiñendo a Naoya de verde. La maldición colapsó y comenzó a fragmentarse en pedazos que se desvanecieron lentamente. Con la amenaza desaparecida, Tanya finalmente sintió que la fatiga se apoderaba de ella mientras tenía que evitar caerse agarrándose a Meek-Shep. Después de un breve momento para recuperar el aliento, las olas de fatiga finalmente se aliviaron. Su cuello estaba dolorido y sus dedos se estaban poniendo rígidos. Sin embargo, sus heridas aún no eran tan graves como las del heredero. Naoya tenía agujeros en los brazos y los hombros donde la araña lo había atravesado. A pesar de eso, todavía había luchado y había ayudado a acabar con el espíritu maldito de la araña. Su tenacidad era honestamente impresionante. Sin embargo, eso también había empeorado sus heridas, lo que le hizo sangrar aún más. Estaba cubierto de la sangre de la maldición mientras continuaba tendido sobre Meek-Shep. Sin embargo, a pesar de todo, seguía sonriendo con orgullo, como si no estuviera a punto de morir por pérdida de sangre. Debe haber sido la adrenalina. Aún así, no podía permitirse el lujo de que el futuro heredero muriera bajo su vigilancia. Idiota, Tanya ya estaba a su lado, sacando un rollo de vendas. Haz algo con tus heridas primero antes de celebrar. ¿A quién estás llamando idiota? Idiota, logró toser Naoya, aunque esta vez carecía del veneno habitual. Oh. Sé más gentil. Oh. Fin del capítulo 5. Notas de los autores. Ikura. Estuve atrapada en un bloqueo de escritor durante los últimos 3 meses. Era extraño. No podía escribir ninguna historia. Ni siquiera podía escribir nuevas ideas. Básicamente, no podía escribir nada en absoluto. Sentí que olvidé cómo sumar y restar, contando números usando mis dedos en su lugar. No estoy segura de por qué sucedió, pero fue un momento frustrante y estresante. Ni siquiera estoy segura de si realmente estoy fuera de esto o si esta es una falsa esperanza como algunas otras veces. Sin embargo, creo que realmente escapé esta vez.